En su artículo 5, la Ley 388 de 1997 explica que el concepto de ordenamiento territorial comprende un conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física concertadas, emprendidas por los municipios o distritos y áreas metropolitanas, en ejercicio de funciones públicas que le compete dentro de los límites fijados por la Constitución y las leyes, en orden a disponer los instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su dirección y regulación y la utilización, transformación y ocupación del espacio de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y la tradición histórica y culturales. Adicionalmente, se establece que los municipios o áreas metropolitanas son encargados de establecer la zonificación y localización de los centros de producción, actividades terciarias y residenciales y definir los usos específicos, intensidad de uso de las acciones obligatorias, los porcentajes de ocupación, las clases y usos de las edificaciones y demás normas urbanísticas, entre otros. En clases de uso, en otras palabras, los municipios o áreas metropolitanas quienes fijan el modelo de ocupación del territorio en términos de la localización, distribución espacial de las actividades. Vale la pena destacar que lo anterior también incluye la infraestructura que requiere dichas actividades. En resumen, los municipios tienen la competencia para definir el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción, teniendo en cuenta factores como la economía, el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales. Un municipio puede, por ejemplo, establecer zonas para agricultura o industria, argumentando tener en tradición agrícola o industrial y una necesidad socioeconómica. El ordenamiento municipal y distrital es entonces un instrumento donde se define el uso que se le va a dar, la ocupación y manejo del uso en un espacio determinado. Se trata entonces, en la pregunta propuesta, en los efectos de la actividad minera, en la referente a tres temas: agua, suelo y vocación del suelo, que, como se demostró, son competencias en los municipios por su obligación constitucional y legal de 1. Proteger, conservar y administrar el uso del suelo, y 2. Proteger la salud de sus habitantes. Principios de rigor subsidiario. Por último, sobre la aplicación del principio de rigor subsidiado en el texto de la pregunta propuesta, está en línea con tal principio en la medida que se permite a los municipios establecer condiciones más estrictas sobre el manejo ambiental de su territorio, siempre y cuando no sobrepase lo que es de su competencia. Como se demostró, todos los aspectos que hacen parte de la pregunta son competencia de los municipios, pues se refiere a la protección y conservación, control del uso del suelo. Como lo establece el artículo 63 de la Ley 99 de 1993 sobre principios normativos generales a fin de asegurar el interés colectivo de un ambiente sano y adecuadamente protegido y de garantizar el manejo armónico y la integridad del patrimonio natural de la nación, ejerciendo las funciones en materia ambiental por parte de las entidades territoriales. Se sujetará a los principios de armonía regional, graduación normativa y rigor subsidiario. Resultado fuera del texto. En este sentido, este principio determina que el estándar mínimo de protección ambiental no se puede vulnerar por las disposiciones y regulación de las entidades territoriales. Así, las normas y medidas de policía ambiental, es decir,
aquellas que las autoridades medioambientales expidan para la regulación del uso, manejo, aprovechamiento y movilización de los recursos naturales renovables para la preservación del medio ambiente natural, bien sea que limiten el ejercicio de derechos individuales y libertades públicas para la preservación o restauración del medio ambiente, o que exijan licencia o permiso para el ejercicio de determinada actividad para la misma causa, podrán hacerse sucesiva y respectivamente más rigurosa, pero no más flexibles, por las autoridades competentes del nivel municipal, en la medida en que se desciende la jerarquía normativa y se produce el ámbito territorial de las competencias cuando las circunstancias locales especiales así lo ameriten. Tal principio está presente en la pregunta formulada en la medida en que el municipio pretende forzar el estándar mínimo de protección ambiental y la ley permite que en ampliación del rigor subsidiado lo haga, pues la circunstancia así lo amerita. Justificación de la pregunta. Con el objeto de motivar la propuesta de pregunta para la consulta popular, se desarrollará a continuación 3 puntos. 1. Legalidad de la pregunta a la luz de los requisitos exigidos por la Ley 134 de 1994 y 1757 de 2015 sobre mecanismos de participación ciudadana. 2. Competencia en cabeza de los municipios para decidir y regular los usos del suelo, vocación del suelo y manejo de fuentes hídricas. 3. La aplicación del principio de rigor subsidiado en el texto de la pregunta. Redacción de la pregunta según los requisitos de la Ley 134 de 1994. En lo referente a la legalidad de la pregunta, es preciso recordar las disposiciones de la Ley 134 de 1994 y la Ley 1757 de 2015, por medio de las cuales dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana. En este sentido, el artículo 52 de la Ley 134 y el literal B del artículo 38 de la Ley 1757 sobre la norma del texto que se someterá a votación establece que las preguntas que se formulen al pueblo estarán redactadas en forma clara, de tal manera que pueda contestar con un sí o un no. La pregunta propuesta cumple con este requisito, pues su misma redacción delimita respuestas sí o no. ¿Está usted de acuerdo, sí o no, con el que en el municipio de Oporapa, además es de resaltar que la pregunta cumple con el requisito de claridad exigido en la normatividad? La pregunta se formula de manera clara, legible y de fácil comprensión, que permita al ciudadano adoptar cualquiera de las respuestas, sin generar confusión. Por último, la redacción de la pregunta incluye los 4 componentes que fueron identificados por la comunidad como importantes: agua, suelo, salud y vocación agrícola. La Corte Constitucional se ha pronunciado respecto a las consultas populares y ha señalado que éstas deben entenderse como expresión de la participación ciudadana. En palabras de la Corte, este mecanismo de participación ciudadana hace referencia a la posibilidad que tiene el gobernante de acudir ante el pueblo para ejercer y percibir sus expectativas y luego tomar una decisión. En otros términos, es la opinión que una determinada autoridad solicita a la ciudadanía sobre un aspecto específico de interés nacional, regional o local, que obliga a traducirla en acciones concretas. La importancia de la consulta popular como derecho fundamental se refleja en la obligatoriedad a juicio de la Sala del alcance de la consulta popular y su carácter imperativo. Están suspendidos al respecto de los preceptos constitucionales y a la observancia de las exigencias previstas en la ley que regula.
En consecuencia, la pregunta planteada a someter a consulta popular debe entenderse como el elemento que activa la participación ciudadana, además de ser un derecho fundamental de la comunidad. Con fundamento a lo anterior, recurro al Consejo Municipal para que se pronuncie sobre la viabilidad de someter a votación popular la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Oporapa se lleven a cabo construcciones de diques, canales, túneles, instalación de turbinas y cuartos de máquinas para proyectos de intervención de cuencas hídricas que impliquen el represamiento, trasvase o desvío de curso de las cuencas hídricas en el municipio y que implique la pérdida e inundación de terrenos agropecuarios y ganaderos, afectando con ello la salud, el uso del suelo y el cambio de la vocación agrícola de los oporapenses? Pablo John Trujillo Mota, alcalde. Pido la palabra, presidente. Gracias. Saludarlos a los honorables concejales, Oporapa Digital y todos los que nos miran a través de este medio. Importantísima esta pregunta que acaba el secretario de leer, donde fuimos juiciosos todos a escuchar, a poner cuidado, donde desde ahí donde viene la pregunta para lo de la consulta popular. ¿Y a qué voy yo? Donde nosotros como consejo somos los que vamos a decir sí o no estamos de acuerdo, para que salga una nota diciéndole que sí al señor alcalde, que sí estamos de acuerdo como consejo en esta formulación de esta pregunta, porque esta pregunta es la que se va, o lo que el secretario acaba de leer. Esta pasa, si nosotros estamos de acuerdo, pasa al contencioso administrativo, donde allá es donde se va a volver a acuerdo, ¿no? Ya después, eso se demora un término de unos 30 días máximo en el contencioso administrativo. Y será enviado al municipio. Entonces, allí es donde nosotros hoy vamos a darle viabilidad. Si es que estamos de acuerdo, pues creo yo que esto es un debate que vamos a abrir hoy respecto a esta pregunta o a esta correspondencia que el alcalde ha mandado. Este no es el proyecto todavía que planteó el alcalde, este fue un anticipo que lo quise traer para leerlo, o sea que este no es todavía, o sea, el debate como tal y el proyecto como tal todavía no ha llegado aquí a la mesa. Entonces simplemente quise traer a conocimiento lo que puede ser el proyecto. Todavía le están haciendo unos arreglos, le están haciendo algo para llegar a traerlo acá, simplemente que se lo conociéramos, para que lo fuéramos analizando, para que cuando esto se dé, todos demos un debate pleno, categórico, confianzudo y con honestidad. Señor presidente, nosotros no me hizo entender. Lo que sucede y en lo que he podido averiguar respecto a esta correspondencia y la pregunta es: si nosotros decimos hoy sí o no, estamos de acuerdo a la formulación de esta pregunta, va directamente al alcalde. El alcalde envía esta correspondencia al contencioso administrativo y el contencioso administrativo es el que va a decir sí estamos de acuerdo en el municipio de Oporapa de que el consejo apruebe un proyecto de acuerdo para invitar a la consulta popular. Pero si no sale una iniciativa hoy al alcalde leyendo esta pregunta, pues el alcalde no puede hacer nada porque es con la potestad del consejo que se formulará el proyecto. Pero si nosotros decimos que sí estamos de acuerdo en la formulación de esta pregunta, porque el alcalde no puede hacer nada si nosotros no estamos de acuerdo. Entonces, por eso es que yo propongo hoy que salga una nota oficializada al alcalde que sí estamos de acuerdo, nosotros como consejo, en la formulación de esta pregunta, para que la envíe al contencioso administrativo,
para que de allá ya cuando venga si el contencioso administrativo es el que da el veredicto, si sí o no, para que sea acuerdo municipal.